yo lo voy a hacer en esta entrevista. Yo, la única vez que me he enfrentado a la justicia ha sido por... Pero tú no te enteras cuando yo hablo a la sociedad vasca y le digo, mira, mi primer compromiso como antifascista es porque tenemos memoria, porque somos los hijos de Guernica, ni siquiera plantar cara al fascismo tendría que ser solo una labor de los antifascistas. Es que esto tendría que ser una labor de todo demócrata. Al final el fascismo es la guardia de choque de las élites. Y cuando las élites no pueden seguir andando con sus zapatos de charol porque se manchan, utilizan las botas de punta de acero, porque una sociedad segura no es la que tiene más policías, sino que la que hace que cada una de sus personas sienta como sienta, ame como ame, crea como crea, se sienta segura. ¿Tú te crees que esta entrevista va a servir para que mañana en las redes no salga alguien diciendo que yo fui responsable directo de no sé cuántas ejecuciones, o que incluso, como he podido llegar a leer, fui jefe de comandos y de la dirección militar de ETA? O sea, lo siento. O sea, yo si quiero ver monos me voy a un zoo, y tampoco porque no me gustan los zoos. Los que corrieron delante de los grises, si es verdad que toda la gente que dice que corrió delante de los grises haya existido como tal, los que habrían corrido serían los grises, ¿no? No van a cambiar mi manera de pensar por dormir con Pedro Sánchez, ni tampoco va a cambiarla por dormir con Yolanda Díaz. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friendly neighbor is in town. A ver. Espera, que me han dicho que hay una cosa que se llama Super Thank, Super Chat o algo así. Joder, entre esto y lo de GPA que nadie me explica qué es, yo estoy ya churlío. Y luego pone aquí que tengo que pedir que le den al like, que se suscriban y todas las chorradas esas que dicen los youtubers. Pasando. Hola, hoy nos acompaña uno de los favoritos del Congreso, un político claro, directo, sencillo, que huye del histrionismo, de la hipérbole, del zasca o del chascarrillo. He hecho un Oscar Matute. Euskadi Euskaldun. Y lo siento por mi euskera andaluz, aunque te aseguro que todavía es peor mi nivel de inglés. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar aquí contigo y con toda la gente que vea esto. Oye, ¿sabes que si os independizáis os tenéis que llevar a Bascal, ¿eh? Que os lo estamos guardando en Madrid para ver si os qué lo quedáis, si os vais y eso, ¿eh? Euskadi es una tierra de acogida, pero con todo aquel que quiera venir, y dudo mucho que Abascal querría volver a una Euskal Herria unificada, socialista y euskaldún. No sé por dónde agarrarlo ahí. Bueno, que lo agarre otra. Oye, ¿es cosa mía o se llama poco al orden en el hemiciclo? Yo creo que hay un nivel de permisividad bastante alto, ciertamente. O sea, pues que una cosa es que el debate no esté absolutamente encorsetado, y otra cosa es que a veces se convierta en el peor espectáculo que uno puede ver, en el peor tugurio a la peor hora, porque tiene mucho de eso a veces, y yo no creo que sea necesario tampoco llegar a ese extremo. Y sí, yo creo que hay una permisividad bastante elevada. También es cierto, porque el histrionismo en la política, en el Congreso de los Diputados, es la norma de la casa. Y ahí sí que esto va para gente de diferentes partidos. Aquí parece que hay que hacer una hiperactuación, que hay que hacer una especie de papel dramático, casi más propio de un circo romano que de un hemiciclo, donde al final uno va a intentar pelear unas posiciones políticas y unas ideas que consideramos adecuadas, pero bueno, yo creo que intentando parecerse lo más posible a aquellos a los que representas. Yo no creo que la gente que me ha votado a mí quiera ver ahí una especie de cantante de ópera partiéndose el pecho de manera muy exagerada por algo que ellos seguramente no hacen en su día a día cuando plantean esas necesidades. Sí, no, desde luego hay algunos que intentan imitar a los payasos, pero no están a la altura de la profesionalidad de los auténticos payasos ni de lejos. O sea, es un circo, pero a la inversa. No es precisamente el mejor espectáculo del mundo, sino como tú decías, el peor, el más cutre, ¿no? Sí, hay muchas veces que para huir de la palabra payaso, por aquello de no ensuciar el nombre de una profesión tan digna, hay quien utiliza el de bufón. Pero tampoco serviría el de bufón, porque al final los bufones tenían el privilegio, entre comillas, de poder decirle a los monarcas a la cara aquello que el pueblo pensaba, y que por su papel de bufón se les permitía. Y aquí poca gente eh, haría uso, en calidad de bufón, de esa prerrogativa para decirle a los poderosos todo lo que se merecen, ¿no? Porque más bien es lo contrario, un ejercicio de servilismo continuo y de adulación continuada para, seguramente, pues tener un horizonte vital holgado y alejado de cualquier penuria. Hace ya muchos años, yo creo que más de una década, que cada curso político decimos que es el peor y que es peor todavía que el anterior, cosa que parece insuperable. ¿Tú qué opinas del actual ciclo político?
Bueno, yo creo que lo que es el ciclo político entendido como la legislatura, esta es una legislatura bastante enrevesada o bastante endiablada porque no hay una mayoría clara que avale una orientación clara de acción política, ya fuera hacia la izquierda, ya fuera hacia plurinacionalidad o incluso si fuera de sesgo contrario en términos de derechas, pues hacia una mayor recentralización del Estado, hacia una mayor posición de dominio del poder privado sobre el poder público, etcétera. Y entonces, en ese terreno de inestabilidad, pues es verdad que la situación es bastante histriónica. O sea, yo muchas veces comento que salgo de Euskal Herria los lunes, bueno, salgo los lunes, martes, pensando en qué escenario me voy a encontrar y cuáles van a ser los focos en los que toca posicionarse o marcar posición, en este caso, de Euskal Herria Bildu, y lo que me encuentro luego es que me han cambiado la película, que se diría a mitad de secuencia, ¿no? O a mitad de desarrollo. Pero bueno, luego hay otra parte que yo intento huir de ella, que es la que siempre dice aquello de cualquier tipo pasado fue mejor. Es decir, los oradores de antes eran mucho mejores, los políticos de antes tenían una altura de estadistas que ahora no tienen, el trato en las instituciones antes era mejor, pero es que también en nuestros ámbitos cotidianos de la vida también caemos mucho en ese pasadismo, ¿no? De cualquier tipo pasado fue mejor, es que antes sí que se sabía, es que antes tal. Y yo intento huir. Yo creo que eso tiene más que ver con nuestras dificultades para adaptarnos a los cambios que toda sociedad dinámica tiene que a una observación real de eso. Porque además, si eso es tan sencillo como eso, todos aquellos que dicen ahora que los políticos de hace 30 años, me da igual, Suárez o Fraga o quien quiera poner, eran mucho mejores que las de ahora, pues yo creo que de aquí a 20 años yo seré recordado como un gran político y será mentira. Hay algo que hace muchos años se decía, y es que en el Congreso había gente violenta o que alentaba la violencia y que amparaba a los violentos. ¿Cómo es el momento en el que ahora vas desde tu escaño a la tribuna de oradores y te cruzas con los violentos o con los que están fomentando la violencia, es decir, los tipos de Vox? Bueno, al final se muestran muy valientes cuando están en grupo y uno podría entender que en el Congreso están en grupo y por tanto lo pueden hacer, pero luego les cuesta sostener la mirada. O sea, sí es muy fácil, diría que muy recurrente y casi muy constante que oigamos todo tipo de epítetos hacia nosotros y nosotras, no solo hacia las gentes de Euskal Herria Bildu, pero vamos, digamos que nunca nos salimos de su top 3 de personas más odiadas. Y sin embargo, cuando te giras o cuando les miras o cuando les respondes de algún modo, pues, enseguida les llaman al móvil o por lo que sea la cabeza, el muelle del cuello, pues se les resorta hacia otro lado para mirar hacia otro lado. Entonces, realmente no nos preocupa demasiado. Nosotros no veníamos aquí a hacer amigos, nunca hemos entendido la política como el espacio de encuentro para el desarrollo personal, sino como el lugar para el impulso de proyectos colectivos y eso probablemente nos hace no ser las personas más simpáticas del Congreso, pero nos conformamos con no ser las personas más lesivas para los derechos de la gente del Congreso. Y eso yo creo que por lo menos, más o menos, lo llevamos bien. Oye, y ahora en estos momentos en los que los bulos circulan por todos los medios, redes sociales y en el Congreso más que nunca, ¿cómo llevas tú el que una víctima de ETA, o al menos una persona amenazada por ETA, que estuvo amenazada por ETA como tú, se ha presentado por los ultras de Vox, por los violentos de Vox como un etarra? Bueno, yo no he sido una víctima de ETA en el sentido estricto, de lo que seguramente viene catalogado como víctimas de ETA, ni he querido jugar nunca ese papel. Yo creo que eso son más las redes que es decir, en esa pelea que se da en las redes, pues busca sublimar personajes o acercar al personaje a la idea que sublima, ¿eh? O sea, yo quiero ser honesto, yo he sido parlamentario vasco con una formación política que no era Batasuna, yo he tenido mis roces con ellos y probablemente he hecho críticas a ETA que además se pueden encontrar fácilmente en la hemeroteca y eso pues seguramente pues me podía, en un cierto momento y de una manera muy relativa, suponer algún grado de riesgo. Pero yo creo que sobran ahora mucha gente heroica que no fue tan heroica cuando realmente tocaba serlo o uno se ganaba el apelativo de heroico por el tiempo que se vivía, ¿no? Esto es como lo de los que corrieron delante de los grises. Si es verdad que toda la gente que dice que corrió delante de los grises haya existido como tal, los que habrían corrido serían los grises, ¿no? Por digamos, la desigualdad numérica que os hubiera dado. Y yo creo que con esto también pasa lo mismo. Aquí, es decir, hay víctimas de ETA y eso es evidente, hay víctimas de las fuerzas parapoliciales y de la violencia del Estado y es evidente, hay víctimas de las torturas y es evidente, hay consecuencias de un conflicto que se traducen en personas que han sufrido y que han acarreado un dolor injusto y un sufrimiento injusto y hay, yo creo que Euskal Herria Bildu siempre clara con lo de
reparación para todas las víctimas de la violencia, venga de donde venga, ¿verdad? Justicia y reparación para todas las víctimas, vengan donde vengan, pero creo que al calor de eso, o junto a eso, también hay una especie de cuéntame en el 2025 de lo que fue esos tiempos, intentando dárnosla con queso algunos, intentando explicarnos lo que era cuando nosotros lo estuvimos viviendo y cuando, porque decidimos dar algún paso en la línea de la militancia social o de la acción política, pues sabemos perfectamente quién se jugaba qué, cómo se lo jugaba y quién desde luego no se jugaba nada porque pues no era uno consciente de su existencia. Y de esos últimos hay muchos héroes de cartón piedra ahora. Pero bueno, a ver, cada uno se proyecta en la vida como quiere. Lo que pasa es que la vida es un espejo y luego te devuelve la imagen que la sociedad tiene de ti, que no siempre coincide, ¿no? Y el problema es el nivel de tergiversación que provoca que haya buena parte de la sociedad española que a ti te pueda percibir como alguien que ha defendido el terrorismo de ETA cuando nada más lejos de la realidad, y que hoy precisamente esos tipos de voz que lanzan ese bulo, que lanzan ese mensaje continuamente, puedan provocar señalamientos hacia ti y que seas una víctima hoy de ese Sí, fascismo que está creciendo cada vez más y presentándonos a muchos como lo que no somos, ¿no? sí. Ya, yo soy pacífico, no pacifista en el sentido total y absoluto. Yo soy pacífico y creo en las vías pacíficas y democráticas. Yo lo voy a hacer en esta entrevista. Yo, la única vez que me he enfrentado a la justicia ha sido por negarme a realizar el servicio militar obligatorio. Es decir, por declararme insumiso al ejército. Es más, yo no he cogido nunca un utensilio que sea parecido a un arma. Porque no hice la mili, no tengo que contar historias de la puta mili de nadie y así también libro a mis amigos de las chapas enormes que el que las ha hecho suele pegar a algunos con sus andanzas en no sé qué cuartel. No las he hecho. ¿Tú te crees que esta entrevista va a servir para que mañana en las redes no salga alguien diciendo que yo fui responsable directo de no sé cuántas ejecuciones o que incluso, como he podido llegar a leer, fui jefe de comandos y de la dirección militar de ETA? Pues es absurdo porque es tan sencillo como buscar en Google. Pero no necesitan, porque la teoría de la fake news no se basa en lanzar una idea controvertida, aguantar de alguna manera el pulso a esa idea controvertida y que luego, bueno, pues una vez se desmonta, pues esta desaparezca. Sino que se trata de una concatenación, algo que Naomi Klein llamaba la doctrina del shock, ¿no? Es decir, yo te voy lanzando continuamente barbaridades y para cuando tú me desmontas la primera, yo ya estoy en la quinta. Y al final, lo que yo consigo de una persona, porque en el fondo las sociedades, por lo menos las occidentales, nos parecemos bastante, es eso que se suele decir con si el río suena, agua lleva, que ya hemos oído todos alguna vez, ¿no? Que es una de las expresiones más estúpidas que yo me encuentro Efectivamente. habitualmente, porque el que te lancen 40 acusaciones no significa que ni una sola sea real, pero tú hablabas de que cualquiera puede buscar en Google, puede buscar a fin de cuentas en lo que antes llamábamos hemeroteca, pero es que hoy hay Ujú. quienes buscan, por ejemplo, en lo nuevo, en las inteligencias artificiales, mucho hoy en día en Grok, la inteligencia artificial de Twitter, y ahí te Ujú. puedes encontrar con que tú eres terrorista o eres astronauta, Sí. según lo que algunos tuiteros hayan decidido inventar, y Grok se lo cree. Grok rastrea una serie de fuentes que no tienen por qué ser solventes y las da por buenas, con lo cual no es precisamente la mejor forma de contrastar información y ahí caen muchos. Sí, sin duda. Y además me hace mucha gracia, sobre todo en la red social que, que antes se llamaba Twitter, cómo la gente recurre a Grok para, oye, Grok, ¿y esto es cierto? ¿Y es verdad lo que dice? Y al final te puedes encontrar, como bien señalas, con una lectura que hasta te puede gustar o con una que te parece una auténtica estupidez Claro. desde el conocimiento. Bien, pues seguramente tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Es decir, cada vez le dedicamos menos tiempo a pensar. Y yo tampoco quiero ser especialmente crítico con la inteligencia artificial, porque allá donde no hay ningún tipo de inteligencia, y en la extrema derecha muy pocas veces la hay, no digo en algunos de sus dirigentes, sino en grande parte de sus masas y de sus bases, a veces la inteligencia no existe ni la natural, pues mira, pues ni tan mal si la artificial les prestara algún servicio para que por lo menos no nos impidieran seguir avanzando, ¿no? Hacia estándares de calidad de vida pues mejores y más dignos para todos. El problema es que esta gente no está por la labor y cuando te acostumbras a no pensar tiene que ser bastante complicado desoxidar las neuronas y darle ahí a la rueda. Claro, el problema es que igual que hay políticos y políticos, hay inteligencias artificiales e inteligencias artificiales, que Claro. a cada cual mejor o peor, ¿no? Pues yo, de hecho, me he encontrado con que Grok dice que Vito Quiles tiene el grado de periodismo, acabó la carrera y la fuente, según dice la propia Grok, es Wikipedia
y el propio Vito Quiles. Con lo cual, bueno, eso es una muestra de lo cutre que es la fórmula que utiliza Grok para rastrear y verificar información. Parece fact-checking de pacotilla que al final no lo es ni de lejos. Pero justo por eso, en relación a personajes que hoy en día están lanzando bulos de todo tipo, bulos sobre sí mismos como Vito Quiles, diciendo que hace ya 2 años que terminó la carrera, ¿tú a ese tipo de personajes te los has encontrado por la calle, por el Congreso, y has sido víctima también de esas agresiones verbales o de ese acoso? Siempre en el Congreso, pues Vito Quiles y Bertrán Endongo son unos habituales. Es decir, que junto con los leones del Congreso, yo creo que son parte del mobiliario, uno podría entender, ¿no? Bueno, ellos y muchos, y otros periodistas, y no digo otros periodistas equiparándolos, sino periodistas y ellos, que evidentemente tienen una visión, o sea, tienen una presencia bastante constante en el Congreso de los Diputados. Y sí, alguna vez han intentado interactuar, por llamarlo de alguna manera, con nosotros y nosotras. A mí, en cierta ocasión, pues sí que por aquí mismo, por una calle que tengo detrás de donde estoy haciendo la entrevista, pues sí me acompañó, porque quiero ser, hoy estoy magnánimo, pues me acompañó 100 metros haciéndome todo tipo de preguntas, a cuál más estúpida y que todas tenían un único objetivo, que seguramente tras su edición pues serviría para sus propósitos, ¿no? Que era pues plantarme pues como un ser despiadado, cruel de una organización pues violenta y delictiva que tendríamos que estar, supongo que entre rejas o en el fondo del mar, entiendo que dirán sus seguidores. Pero nosotros es que hemos optado por no responderles. O sea, es que nosotros no jugamos. No jugamos con ellos ni queremos jugar a ningún juego que aunque a nosotros nos pueda rentar, porque podemos tener alguna capacidad para contrarrestar determinadas tonterías, sabemos que también sirve a su propósito. Entonces nuestra opción, la de Euskal Herria Bildu, y es muy constatable, es la de no entrar nunca al trapo de todas las, eh, entre comillas, preguntas que nos lanzan para intentar ponernos anzuelos. Como decíamos en una ocasión, si esos son todos los señuelos y todos los anzuelos que nos pueden poner, antes se quedan ellos sin anzuelos de que nosotros lo piquemos. El de las preguntas estúpidas, que era Aquiles o Endongo. Bueno, yo creo que a los dos les he oído preguntas de este tipo, sinceramente. O sea, pero es que pues son preguntas, es que no sé, pues que. O sea, es que les presto tan poca atención que se me olvidan fácil. O sea, no quiero guardar espacio en mi memoria para algo tan irrelevante, pero yo qué sé, pues pueden ser las típicas de pues hoy que están eh, lamentando no sé qué suceso en no sé qué lugar. ¿Qué le parece lo lamentable que fue hace 50 años que ETA hizo no sé qué tal y entonces usted por qué no le condena y entonces usted por qué no lleva, por qué tiene un compañero o una compañera que estuvo condenado y así ya pues hace una moraña, porque en el fondo son 20 preguntas seguidas que no buscan tampoco que respondas o supongo que esperan que no respondas y le sirve para crear su argumentario, pero creo que hay que entender que al final nosotros no somos invitados de su programa para hacer más grande su audiencia. O sea, lo siento. O sea, yo si quiero ver monos me voy a un zoo y tampoco porque no me gustan los zoos. Pero nosotros no estamos ahí para que ellos engorden sus cuentas. Además que en Euskal Herria no son nadie. Es que en Euskal Herria no son nadie. Yo muchas veces cuando me veo explicando este tipo de cosas, según estoy hablando, me doy cuenta, bueno, y al final estoy dando demasiada explicación o contexto para algo que es mucho más sencillo. Yo represento una formación política que se llama Euskal Herria Bildu, de la que soy parte fundadora o una de las personas, junto con bastantes otras que la fundamos, que obedece al espacio de la izquierda soberanista independentista vasca y que tiene como objetivo trabajar por y para los ciudadanos de Euskal Herria. Hacer eso sin desprecio y sin dañar a las clases populares del Estado español, porque compartimos un paraguas jurídico en la actualidad que hace que muchas de las legislaciones que queremos cambiar nos afecten a todos y todas, y nuestro enemigo jamás va a ser la clase trabajadora del Estado español, pero nuestro foco principal está en Euskal Herria. Y como en Euskal Herria esos señores no son nada, pues no sé para qué tengo yo que dedicarles tanto tiempo. No sé, la tuya es una especie de cuarta vía, ¿no? En la forma en que los políticos tienen de reaccionar ante este tipo de perfiles de pseudo periodistas, ¿no? Hay una vía, puede ser, no sé, la de Ana Pardo de Vera lanzando micrófonos y Antonio Maestre lanzando micrófonos. Otra la de Puente, que sin ir a lo físico, si va a lo verbal, llamando saco de mierda a Vito Quiles. La tercera vía, antes de esa cuarta tuya, es la de Rufián, haciendo una especie de troleo, pero proyectando para algunos imagen de colegueo. A mí me gustaría que me comentaras qué opinas de ese estilo de Rufián manteniendo conversaciones con Quiles. Bueno, yo diría que esta cuarta vía que tú defines no es impugnatoria a ninguna de las otras tres, ¿eh? O sea,
no seré yo quien señale como errática o colaboracionista ninguna de las otras formas. Con la que me comentas, con la tercera, que es un poco la del troleo de Rufián, bueno, yo la respeto. Yo creo que nuestra vía es una vía que es mucho más fácil de sostener por todas las personas que conformamos Euskal Herria Bildu, que no da pie a que ningún militante de Euskal Herria Bildu o ninguna de las 300 y pico mil personas que votan Euskal Herria Bildu y que le hacen tener la fuerza que tiene, pueda interpretar siquiera si ha habido troleo o si empieza a haber colegueo o cosas por el estilo. Es decir, pues, si ven que nosotros no les contestamos, que no estamos ahí para hacerles el juego a ellos, es más, que somos abiertamente antifascistas y que por tanto no entra colaborar con personas que hacen día sí día también pues un cierto ensalzamiento de lo que son los valores antagónicos a los nuestros, pues no tienes nada más que explicar, ya está. Es verdad que la de Rufián pues pueda a veces pues generar en alguna gente un espacio de duda en torno a pues esto si te conviene, si no, si se ve demasiado colegueo, no se ve, etcétera. Pero también es cierto, yo lo reconozco con naturalidad, que con chavales jóvenes de Euskal Herria con los que yo hablo, y uno de ellos es mi hijo, evidentemente, pues yo veo bueno, que ellos sí pillan ese punto del troleo de manera muy fácil, porque creo que tiene que ver mucho con el uso de las nuevas tecnologías y con, digamos, una convivencia casi desde el minuto cero con los móviles, con TikTok, con todo este tipo de fórmulas que otra gente más mayor no tiene o no tenemos. Entonces, yo creo que Pero, hay una cierta quiebra generacional, pero bueno, ya digo, ninguna de las cuatro debiera ser impugnatoria de las restantes. pero bueno, tu hijo, que me imagino que igual que mi hija mayor que también pilla el troleo, no es precisamente de derechas, el No. problema es los chavales de derechas que igual no pillan el troleo y interpretan más otra cosa. Y quizás no sé si es la fórmula de Rufián es idónea, teniendo en cuenta que dentro de la chavalería que puede estar entre los principales, entre el principal público de Quiles, quizás no entienden realmente de qué van esas conversaciones de troleo. Es probable, es probable. Yo creo que es un poco el riesgo que se juega, ¿no? Y yo creo que por eso decía que hasta cierto punto la nuestra es una posición pues muy anclada en principios, pero también que nos da una cierta comodidad a todos y cada una de las personas que conformamos Euskal Herria Bildu, porque ya no depende de tus capacidades o de tus habilidades o de tu inspiración ese día para que, por mucho que edite, porque claro, hay una cosa que se llama, y que tú conocerás también bien, que es la edición. Esto mismo que estamos haciendo hoy, si alguien lo quiere editar de una manera muy interesada, puede parecer o puedo aparecer yo como aquello que es el que edita, ¿no? Entonces, Mm, mm. si no estás especialmente inspirado y rápido y ágil, pues te puede pasar. Y no todo el mundo tiene por qué ser así, porque además en política yo reivindico el derecho a que existan diferentes perfiles y con diferentes capacidades, ¿no? Es decir, por lo tanto, para nosotros esta es una fórmula que nos funciona y que nos aleja también, como tú señalabas, de esas lecturas interesadas que puedan hacer determinados jóvenes de la derecha sobre la naturalización de que alguien te pueda decir a la cara que pues arriba España o que Franco era un tío excepcional o cosas de ese tipo. Pero es porque nosotros venimos también de un país con una cultura antifascista muy potente. A día de hoy muy potente y desde hace décadas muy potente. Ojalá que dentro de unas décadas, y esa es nuestra labor de los que estamos ahora de alguna manera dando la cara, ojalá dentro de unas décadas también pueda seguir alguien diciendo que nuestro país es abiertamente antifascista. Porque tenemos memoria, porque somos los hijos de Guernica, porque además creemos que el fascismo es el peor episodio que le ha pasado a nuestro pueblo y porque creemos que de él lo único que puede salir es la desaparición de lo que somos, con nuestros defectos, que serán muchos, y con algunas virtudes que también tendremos como vascos y como vascas, ¿no? Y por lo tanto, teniendo esa lectura muy clara, dices, mira, no, yo no puedo siquiera permitirme que haya una persona de Euskal Herria que coincide en propósitos y en ideas con nosotros y con nosotras, que tenga duda de si no estoy dando por bueno determinada lectura o expresión del pasado. Entonces, no sé, es que tampoco nos lo planteamos de otra manera. O sea, no me gusta y yo ahí reconozco que, bueno, pues yo tuve la suerte de conocer a Julio Anguita y de conocerle bien, es decir, pues, de haber podido estar en su domicilio, de haber podido tener horas con él, bastantes horas. Y bueno, pues yo reconozco que probablemente me ha influido en muchas cosas y también en la manera de desenvolverme en política, ¿no? Yo no estoy aquí para hacer espectáculos, o sea, no. Creo que hay buenas películas y además cada vez se hacen mejores películas en el Estado, como la de Daniel Guzmán, como la de Laura Ruiz de Azúa y otra gente, para que uno pueda ir a entretenerse. Yo no creo en la política espectáculo.
aunque sea aparentemente más fría, creo que es más útil para la gente. Y que la política no está para joderle la vida a la gente ni para llenarle las horas de aburrimiento a la gente, sino para resolverle problemas para que luego se aburran como quieran o para que gasten su ocio como les dé la gana, pero desde la tranquilidad de que tienen ocio y de que lo pueden gastar. Oye, eso de yo conocí a Anguita es un poco yo corrí delante de los grises de hoy en día, No, no, ¿no? no, no, pero es verdad. Mira, yo estuve en su casa porque, bueno, a ver, yo cuando estaba en Esquerbatúa, pues muchas veces a mí era la persona a la que me tocaba ir a recogerle al aeropuerto, llevarle y traerle a los sitios. Yo he sido miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida y aparte, digamos, de esas labores de logística, me ha tocado estar en espacios deliberativos con él durante muchas horas. Pero incluso cuando he ido a dar algunas charlas a Andalucía, en esa época, yo me acuerdo una que tuve que ir a Montalbán, que es un pueblo que está a escasos kilómetros de Córdoba capital, muy famoso por los ajos, por el aceite creo que también, y porque tiene una peña del Athletic de Bilbao con más de, o tenía en esa época, con más de 280 inscritos. Y yo, por ejemplo, ahí estuve una buena tarde con él, ahí jugando al dominó, que yo no sabía que era un juego tan complicado como lo que vi. Sinceramente, yo pensaba que era una cosa de, pues, como si tengo el 6 doble o si tengo el 5 doble o tal, pero no, tiene su escuela y ya vi que Julio la dominaba. O sea, no, claro, y he pasado muchas horas con él y comidas y tal. Entonces, bueno, pues habrá gente que seguramente recoge mejor el legado, pero a mí, de alguna manera, ya me inspiró en algunas cosas. Oye, ¿tú cómo crees que reaccionaría Anguita hoy en el Congreso ante, por un lado, el discurso de los ultras de Vox y por otro lado, ante persecuciones y acoso como los de perfiles tipo Quiles y Endongo? Pues sin perder la compostura, pero manteniendo el semblante serio. Es decir, sin darles precisamente lo que buscan, que es la pérdida de papeles que todo ser humano puede llegar a tener en un momento dado, pero sin pasar por el hemiciclo como si no le importara, dándole naturalidad. O sea, yo creo que alzaría su voz, pero bueno, en cualquier caso es una mera, una mera especulación, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es que yo creo que es el compromiso, ¿no? de cualquier persona demócrata, si ni siquiera, hemos hablado antes de antifascismo, ni siquiera plantar cara al fascismo tendría que ser solo una labor de los antifascistas. Si es que esto tendría que ser una labor de todo demócrata. No hace falta ser marxista-leninista ni revolucionario puro para ser antifascista. Es que tienes que ser antifascista si quieres ser demócrata. Porque el fascismo pues, busca acabar con la democracia. Es que yo creo que cualquier demócrata debería ser antifascista, Claro, incluido cualquier persona que vote, que milite o que dirija el Partido Popular. ¿Por qué no van tal a ser cual, antifascistas? Otra tal cosa es cual. que dentro del Partido Popular haya un ala fascista, lamentablemente cada vez más, pero ahí dentro también debería haber quien se rebelara, ¿no? Y Bueno, hablar de antifascismo. ahí es más complicado y no tanto por ir a lo facilón de los herederos de la dictadura del franquismo, lo que fue fundada por 6 ministros de Franco, bueno, esta historia que es, no digo facilón en el sentido que sea poco importante, sino que es lo más evidente, sino porque al final, yo creo que la película 900 se explica muy bien, al final el fascismo es la guardia de choque de las élites. Y cuando las élites no pueden seguir andando con sus zapatos de charol porque se manchan, utilizan las botas de punta de acero para disipar o para abrir el camino. Entonces, es muy difícil que un partido que es claramente una extensión político-organizativa de las élites económicas vaya a actuar contra aquellos a los que probablemente no les tengan en una altísima estima, pero a los que recurren cuando ven que las cosas se les pueden ir de sitio en cuanto al orden social dominante que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso me costaría más, pero bueno, sí entiendo que pueda haber posiciones dialogantes, que pueda haber incluso confrontaciones políticas en parámetros democráticos con esas fuerzas. El problema es que yo creo que la derecha en el Estado español, a diferencia de otras derechas europeas, en lo que fueron los dos bandos existentes en la gran línea divisoria del siglo XX, pues se situaron del lado del fascismo. Es decir, la derecha española no tuvo un compromiso claro con la Segunda República. Tampoco la derecha catalana, en muy buena parte. La derecha vasca sí, igual que otras derechas en otros lugares de Europa la tuvieron en lo que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial y su alineamiento con unas otras tesis. Pero en el Estado español no, y yo creo que eso genera también eh, un anclaje en un determinado espacio. Ahora hablamos dentro del Congreso, lo que ves, lo que te encuentras, el acoso que sufres tú como tantos políticos
demócratas, pero cuando estás fuera del Congreso, no en Euskadi, sino en Madrid, cuando paseas por Madrid, ¿tú también tienes que ir con una gorra como Rufián? Joder, pues alguna vez me la he puesto. Alguna vez me la he puesto, y sobre todo por el aeropuerto y tal. Y lo que pasa es que me siento más ridículo que cuando no la llevo. O sea, me siento más reconocible con la gorra, que porque yo no llevo nunca gorras. O sea, yo lo siento, bueno, la estética esta, pues Justin Bieber o esta gente, pues no, no va conmigo. Yo me quedé ahí en el rock callejero y urbano que llaman. Y así va los pendientes y estas cosas. Entonces, pues no me siento cómodo. Entonces, pues mira, al final digo, si es que yo creo que se me doy más el cante yendo con la gorra que sin ella. Entonces, pues voy sin ella y sí, pues hace que en algunos espacios y en algunos lugares, pues te reconozcan y que probablemente las miradas no sean ya de desdén, que bueno, pues esas puedo tenerlas yo y cualquiera hacia cualquier persona que por la que no sientas una especial simpatía, sino que algunas pues sí son de verdadero asco. También es cierto, y también lo quiero poner encima de la mesa porque si no, yo creo que se alimentan discursos de fractura o de mayor fractura Mm, mm. entre pueblos. O sea, también es cierto que son muchos más los impactos positivos que recibimos o que yo recibo que los negativos. O sea, yo me saco muchas fotos con gente que me pide que pasa por al lado del Congreso o que me reconoce en algún otro lugar de Madrid de las veces que pues alguien pierde los papeles y decide que quiere ser el capitán España. O sea, yo creo que digamos, la comparativa sale ganando con mucho la gente que me muestra afecto y cariño frente a aquella que me muestra un desprecio bastante evidente. Y además es que a la hora de la verdad, yo creo que hay que tener claro que la calle no es Twitter. El porcentaje Claro. de mensajes de odio de Twitter es muy superior al real, al del Joder, mundo real, joder. al de la Y calle. menos mal, y menos mal. Porque Claro, figúrate claro. que los incels de Twitter ahí con los dedos naranjas y, y la camiseta por el ombligo, pues se existieran en la calle y además midieran 2 metros y estuvieran hipermazados. Pues entonces faltaba calle para correr, pero no, por fortuna yo creo que a través del anonimato que hay en las redes, alguno proyecta lo que le gustaría ser para ocultar lo que es. De ti y de tus compañeros de partido se han dicho auténticas barbaridades, sea en las redes, sea en Ay. la calle, sea en medios. ¿Tú nunca te has planteado acudir a los tribunales? Pues sí, sinceramente sí. Y lo que pasa que también entiendo que lo que dicen de mí o de mis compañeros y compañeras no es tanto por la persona, es decir, por ser Óscar Matute o por ser Merche Purúa o por ser Marije Fullaondo o Jon Iñarritu o Bel Pozueta o Mikel Otero o Iñaki Ruiz de Pinedo antes. O sea, no es tanto por cada una de esas personas, sino por la sigla que con mucho orgullo representamos y por la corriente política de nuestro país que anda que no han intentado cosas contra ella y contra la que no han podido y cada día está más fuerte, que es la izquierda soberanista e independentista. Entonces dices, nada de lo que a mí me duela tengo que hacerlo sin la consulta de los demás. Y cuando lo hemos trasladado a la organización, pues la verdad es que nos han dicho que tenemos más dificultades que, pues que un equipo pequeño para ganar la liga con los tribunales que tenemos. Es decir, tenemos unos tribunales que sean como esos árbitros, que yo no sé si Negreira era tan malo o no, pero que sería como aquellos que dicen que Negreira era todo lo malo, pues confirmado por dos. Entonces, Sí, es difícil que ganéis, nos suelen decir. pero Nuestra es gente difícil. dice, Os suelen decir que es difícil que ganéis también con los jueces que hay en Euskadi, porque una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor la pondríais en claro, Euskadi, que es donde vivís. sí, pero como ha habido. Sí, no, no, igual tienes razón y estamos siendo excesivamente cautos, ¿no? Con esa posibilidad. Pero bueno, pues sí que nos han señalado en más de una ocasión que quizás ha habido pues ya algunos precedentes o antecedentes en los que ante situaciones análogas o parecidas hemos recurrido y pues el juez o la jueza que haya sido pues ha señalado que si la libertad de expresión, que si el derecho tal o que no fue. Entonces dices, bueno, pues yo no pretendo, es decir, yo no pretendo pagarme las vacaciones con el dinero de nadie, pero sí me gustaría que tuvieran menos dinero para hacer el mal mucha gente. Entonces, si eso sirviera, pues podría hacerlo. Y bueno, no lo descartamos. O sea, realmente simplemente decimos que, bueno, que sabíamos que la mochila de representar Euskal Herria Bildu en Madrid iba a ser una mochila fuerte y de momento la llevamos bien. Y el día que pues nos hartemos, pues vaciaremos toda la mochila y lo mismo en ese momento obtenemos unas ayudas importantísimas para un montón de colectivos, porque yo no me lo quedaría, para un montón de colectivos a los que les iba a gustar todavía menos que les diéramos el dinero.
Ese sería una venganza servida en plato frío. Bueno, yo te puedo decir que al final, cuando vas a tribunales y ganas, es mano de santo frente a quienes se dedican por sistema a insultarte, a difamarte, a lanzar bulos sobre ti. No necesariamente siempre con el que pierde la demanda, porque hay algunos que insisten a lo loco y luego, bueno, igual pueden acabar en la ruina, pero sí son avisos para navegantes. O sea, yo te pongo mi ejemplo, yo a base de demandas, Javier Negre dejó de mencionarme en su canal de bulos. Y no fue una casualidad a nivel digamos, cronograma de hechos, ¿no? Fue ganarle 6 sentencias y de repente Negre mandar a callar a gente en su canal en directo cuando me mencionan a mí. Hombre, mi perfil es mucho más bajo que el tuyo, evidentemente a nivel público, a nivel de político, pero desde luego creo que ese experimento de utilizar los tribunales para que lo que corresponde, que es la reparación del daño al honor, creo que puede tener bastantes buenos resultados si la clase política la usa más. Yo te he seguido, ¿eh? Y vamos, que conozco ahí, incluso sé ahora con el tipo este de Murcia, cuando vamos, acabas por la tercera querella y tal, o sea, te he seguido y siempre te he puesto como ejemplo a la hora de cuando planteas a los compañeros y a las compañeras de Euskal Herria Bildu de, joder, pues algún día hay que hacer algo, decir, oye, mira, es que, joder, porque te sigo hace tiempo, pues fíjate cómo le leí el otro día que le ha vuelto a ganar un juicio, que le llamó no sé qué el otro y que lo llevó a tribunales tal. Y es verdad, pero sí que hay una reflexión que me hago, porque cuando ves eso dices, hostia, pues igual estamos perdiendo el tiempo no haciendo algo que, como dices tú, más allá de de la venganza, entre comillas, que supone pues que tuvieran que morder el polvo de esa manera, pues también es un poco el carácter pedagógico que tiene y también aleccionador, ¿no? Para, como avisan navegantes. Pero sí que hay una historia que yo también pienso cuando me hago esa reflexión o cuando la traslado. Digo, claro, lo que pasa es que es verdad que en lo político, y quizás todos y todas tenemos la culpa, se ha aceptado que el nivel de tolerancia tiene que ser mucho más amplio para con los políticos porque son los responsables de todos los males. Entonces, que a un político se le pueda decir no sé qué cosa, parece que es como que entra dentro de su cargo, que es algo que tiene que aguantar, que para eso le pagamos todos. Digo, porque es algo que oyes en la calle, ¿no? Habitualmente. Y dices, joder, pues yo no sé hasta qué punto no hay jueces que dicen, pues esto va en el cargo, chaval, pues tú que te creías que iba a ser esto un camino de rosas, pues te tienes que llevar también de estas. Y dices, ya, oiga, pero yo no tengo por qué aguantar, como tú bien señalas, difamaciones y mentiras que no solo hacen daño o dañan mi honor, sino que además afectan pues a seres queridos que no tienen por qué pasar por un señalamiento de este tipo cuando es falso. Bueno, es verdad que no necesariamente políticos, sino la gente que tiene relevancia pública, el listón a la hora de medir el atentado o la intromisión ilegítima en el derecho al honor es más alto que para un ciudadano anónimo, ¿no? Pero realmente no significa eso que los políticos no tengan un honor que defender y no haya vía judicial para ello. Y además yo creo que ni siquiera es una venganza y ni siquiera es buscar, como tú decías, el pagarte unas vacaciones a costa de... No, no, es una reparación del daño. O sea, yo creo que a ti el que te llamen etarra por la calle es consecuencia de ese tipo de insultos y bulos y es un perjuicio que a ti te provoca como persona o se lo provoca a tu partido y ese perjuicio hay que repararlo frente a quienes están diseñando esa estrategia. Sí, sí, yo entiendo lo que dices, pero fíjate, por buscar ejemplos, ¿no? Estamos un poco ahí hablando en el abstracto. Yo ayer mismo iba con unas compañeras de Euskal Herria Bildu, con mis compañeras diputadas de Euskal Herria Bildu, y me dirigía a una zona en concreto. En un momento dado, una persona, más o menos de mi edad, que iba con, supongo, su mujer, y entiendo que su hijo y su hija, de edades menores de edad, ¿vale? Entre 10 y 14 años, les puedo suponer, el tío nos llama etarras, etarras. Bueno, hacemos como que no hemos oído, pero a partir de ahí el tipo se dedica a seguirnos por las calles, arrastrando a su familia, que no entendía muy bien cuál era la causa de que cambiara el itinerario, con el móvil, pues evidentemente grabándonos. A mí eso es lo que me da pena, porque digo, joder, pero ¿qué, su familia que estará pensando de este tronado? Que está aquí cruzando un montón de calles, desviándoles del itinerario por el que irían a ir a su casa o a casa de su abuela o a me da igual dónde, para poder tener un vídeo que poder pasarle a alguna de estas estrellas mediáticas de la ultraderecha con la que poder decir no sé qué cosa que caliente y eleve el ardor patriótico de sus seguidores, ¿no? A través de su canal de Telegram o no sé qué. Eso, joder, a mí es lo que me dio por pensar. Digo, vivimos una sociedad un poco harta, que a cada uno le hemos hecho creer que puede ganar el Pulitzer mañana por sacar su móvil y grabar cualquier estupidez. O no tan estúpida, ¿no? Si eso tiene efectos porque de repente alienta otro tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que los niveles de irresponsabilidad y de atontamiento general, pues existen.
Pues sí, y al final, bueno, son pobres diablos los que les están haciendo el juego Sí, a sí. esos que buscan imágenes de todo tipo para luego tergiversar realmente de qué van esas imágenes, como las que hemos visto, no sé, de Óscar Puente en un evento o en una fiesta y han dicho que está rodeado de mujeres y resulta que era Ah, su ya, esposa y sus hijas, ¿no? Ese ya tipo ves, ya ves. de pobres diablos, como te digo, que se dedican a trabajarle a estos perfiles para luego mover al final sus bulos, ¿no? Disfrazar fotos de contextos que son totalmente irreales. Tal cual, sí, sí. Oye, estamos cambiando de tema. Estamos a mitad de legislatura y seguimos Ujú. prorrogando presupuestos. La nueva Junts, la nueva Junts, si es que se le puede llamar la nueva Junts, esa que ahora parece que está más del lado de los que los querían meter en la cárcel que de los Mm. demócratas, ha dicho que rompe el acuerdo de investidura, aunque no plantea un apoyo a una hipotética moción de censura, de momento. ¿Tú crees que la legislatura está muerta porque no hay presupuestos a pesar de que no se adelanten elecciones o la legislatura sigue muy viva? A ver, yo creo que, o sea, la decisión de Junts, que yo respeto porque obedece a una posición política, a una organización que no es la mía, soberana, pero que es evidente que no inspira a la línea de acción política de Euskal Herria Bildu, porque no vamos por esa lógica, no altera el desarrollo natural o poco natural de esta legislatura. Quiero decir que si uno contempla todas las votaciones habidas y por haber desde que arrancó la legislatura hasta ahora, pues verá que han sido no pocas las veces que en este caso Junts, pues con su voto y con el de otras fuerzas políticas, pues ha tirado abajo iniciativas que llevaba el gobierno, bien propias o bien pactadas con otras de las formaciones políticas que habían o habíamos apoyado la investidura. Por lo tanto, yo creo que hay poca novedad. El propio presidente señaló que el que no se aprobaran presupuestos o que no hubiera presupuestos no supone per se que no pueda seguir la legislatura. Es verdad que es una situación que desde luego no, no cabe sino tildarla anómala para lo que hemos venido entendiendo en el convencionalismo institucional, ¿no? Pues de que al final un ciclo de gobierno se corresponde y constituye con una investidura y con la aprobación de unos determinados presupuestos, amén de otra serie de leyes. Pues es verdad que faltando, digamos, uno de los elementos principales de la institucionalidad, tal y como la hemos conocido, pues uno puede hablar de una legislatura normalizada. Bueno, pues yo creo que es una legislatura complicada. Nosotros y nosotras desde el minuto uno dijimos algo que en prensa ha pasado más inadvertido frente a otras cosas que hemos dicho y no nos quejamos del foco que en muchas ocasiones se nos da, pero que para nosotros era lo más importante de esta legislatura. Nosotros y nosotras a todo el mundo le dijimos, y de hecho en esta última ronda que hemos tenido con formaciones políticas del Estado español, de izquierdas, lo hemos vuelto a señalar, creíamos que desde el minuto uno, dada la heterogeneidad de las fuerzas políticas que enfrentábamos la amenaza real de un gobierno de ultraderecha y de derecha radical, como el del PP, Vox y Vox PP, lo que había que hacer era pactar un programa de mínimos y ser honesto con la gente y decirle, mira, teniendo en cuenta lo diferentes que somos, pero teniendo muy claro a la vez que lo que puede venir si no nos ponemos de acuerdo es eso otro y no parece que lo queramos, eh, hemos, tras arduas negociaciones, sido capaces de acordar este decálogo. Estas 15 iniciativas, estas 20, este va a ser el propósito y la misión de nuestra legislatura. Y eso es algo que dijimos desde el minuto uno y que todavía hoy seguimos considerando imprescindible. Es decir, la gente tiene que entender que por compromiso antifascista impedimos que caiga este gobierno para acelerar un ciclo de cambio que haga más importante a la ultraderecha y al fascismo, pero a la vez, como fuerzas de izquierdas, tenemos que ser capaces de demostrarle a la ciudadanía que nuestro compromiso no es solo una línea o una barricada para que no lleguen, sino que es una posición que construye realidad diferente y que construye sociedad diferente a través de una dignificación de la vida de las clases populares, a través de la mejora en las condiciones de vida de la clase trabajadora, a través de la ampliación de derechos y libertades y de crear sociedades seguras, porque una sociedad segura no es la que tiene más policías, sino que la que hace que cada una de sus personas sienta como sienta, ame como ame, crea como crea, se sienta segura. Es decir, una sociedad donde la convivencia no sea, digamos, una idea a perseguir, sino una base fundamental. Y yo creo que es ahí donde tendríamos que enfocarnos todavía hoy y pese
a que pues ahora, esta semana, esté todo el mundo más pendiente de qué supone lo de Junts y si esto supone que vaya a haber o no legislatura. Nosotros, desde luego, vamos a seguir, mientras haya ventana de oportunidad o de posibilidad para eso que he señalado, de lo que habría que hacer, vamos a seguir, desde luego, sin dudarlo. Y además así lo entiende nuestra gente en Euskal Herria. Hay mucha gente, a mí me hace mucha gracia cuando las editoriales del ABC o de La Razón o incluso de algún grupo vasco, pues pegado igual a la derecha vasca, pues ponen así como para intentar debilitar a Euskal Herria Bildu aquello de y el socio más leal de Sánchez SH Bildu y el socio que no pide nada a Sánchez SH Bildu. Y dices, vale, pero tú no te enteras de que cuando yo hablo a la sociedad vasca y le digo, mira, mi primer compromiso como antifascista es evitar que el PP y Vox, que Vox y el PP tanto monta tanto uno como otro, alcancen el poder. Y para eso te pido el voto. Y a partir de ahí, cuanto más voto me des, más capacidades tendré para eso que no es el PP y Vox tenga una orientación como la que nos gustaría. Eso es lo que les dijimos en el 23, eso es lo que les dijimos en el 20, eso es lo que les seguimos diciendo hoy en día y es lo que la gente premia. Que otros quieren jugar a ser fuerzas que no se sitúan en los bloques y demás, bueno, pues es su papel. Tampoco parece que les vaya demasiado bien. Hay una cosa sobre la que muchísima gente está especulando, que es ese frente amplio del que habló Rufián. Aunque la verdad es que no parece que tenga muchos visos de futuro una coalición electoral donde sumen todas las fuerzas de izquierda, incluidas las nacionalistas, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? Más allá de los experimentos que se han producido, evidentemente, en las europeas, ¿eh? Donde habéis ido con el BNG y con Esquerra, la gente de Bildu. Pero de cara a unas elecciones generales, ¿tú ves dentro de todo el mapa político de lo que es la izquierda o lo más parecido a la izquierda, eh, ¿ves a Bildu dentro de algo nuevo o ves a determinadas formaciones dentro de algo nuevo distinto a lo que ya se ha hecho en los últimos experimentos electorales? Yo creo que tiene que haber y quiero que haya una izquierda federal o confederal, una izquierda española fuerte y potente. Yo quiero y deseo que eso pase. Para que tenga una reciprocidad con la izquierda vasca, que ya es fuerte, es potente y ojalá lo sea más. Pero no se trata de sumar factores diferentes para alterar una realidad bastante desilusionante hoy. Es decir, yo creo que sería bueno que a la izquierda del Partido Socialista encontrara un espacio de recomposición, de confianza, de militancia amable y de compromiso claro a través de un acuerdo de mínimos que les permitiera hacer un frente amplio en lo que llaman el Estado español, porque eso mismo es lo que ha hecho Euskal Herria Bildu desde el minuto uno y le ha funcionado. Y porque nosotros queremos tener un interlocutor, un aliado en el Estado español con el que operar. De esa manera que tenemos un aliado en Cataluña, o más de uno, o que tenemos un aliado en Galicia. Pero eso no significa que nosotros tengamos que perder nuestra identidad o que ellos tengan que asumir una identidad que no desean. Sino decir, esto no va de que todo lo que cada uno tiene lo olvide para construir una realidad nueva que incluso te desarraigue de tu propia realidad. Nosotros somos una fuerza de obediencia vasca y vamos a seguir siendo una fuerza de obediencia vasca. Pero nadie nos va a oír hablar mal de la posibilidad de un esfuerzo de recomposición de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Pero simplemente entendemos que ese es su terreno de juego y que el terreno de juego para la construcción de un frente amplio en nuestra realidad, en el espacio al que rendimos obediencia, que es Euskal Herria, lo empezamos a hacer hace ya tiempo a través de Euskal Herria Bildu y de la generación de un frente amplio en torno a Euskal Herria Bildu. Y también, lo reconozco, muy inspirados en experiencias de Allende los Mares, como la de Uruguay con el Frente Amplio y con lo que en su día hizo el MLN en Tupamaros y otra gente. Pero dentro de todas las vías posibles con las que se especula, y por ejemplo el Frente Amplio de Rufián, que no incluye a izquierdas no nacionalistas, sino más bien a las izquierdas independentistas, ¿tú le ves posibilidad a que, igual que se ha hecho en las europeas, en unas elecciones generales concurrieran juntas Bildu y Esquerra y el BNG? ¿Eso tendría algún sentido a nivel de estrategia electoral que os sumara más escaños o sería justo lo contrario lo que provocaría? Pues es que yo, sinceramente, tampoco le he dedicado horas a este pensamiento. Evidentemente, lo he visto muchas veces en redes, me he visto propuesto para diferentes responsabilidades en ese hipotético gobierno.
pareciera un hombre orquesta, como si supiera de todo eso y prácticamente sé de pocas cosas, pero bueno, más allá de eso le he dedicado poco tiempo a la reflexión, pero yo sí que veo una cosa. Es decir, dado que en las elecciones generales las circunscripciones son territoriales, por provincias, yo creo que lo razonable es que cada fuerza, allí de donde es oriunda, se presente con esa intensidad. Yo no sé qué aporta que en las papeletas del BNG para las listas de La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, o en las de Cataluña para las de Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona, aparezca el logo de RC con el DH Bildu pegado y con el del BNG, o que vayan por separado y que entiendan que tenemos una unidad de acción estratégica. Yo lo entiendo así, porque claro, ¿cómo va a hacer Ya, Bildu una lista con todos los respetos? Pues ahora que hay elecciones en Extremadura, o sea, fíjate, elecciones ya, al ya. Parlamento extremeño, oye, pues que presente Bildu una lista al Parlamento Pues, extremeño. Pues hombre, extremeños hay muchos viviendo en Euskal Herria y son tan vascos como nosotros, porque vasco es todo el que vive y trabaja en Euskal Herria, si además desea ser vasco. Pero de ahí a que yo decida o a que nosotros en Euskal Herria, en nuestras sedes centrales, decidamos cuál es la línea de inversiones prioritaria que hay que llevar a cabo en Extremadura, o si la unión de Don Benito con el otro pueblo la tenemos que acelerar o por contra pararla, pues no sé, yo respeto mucho los ámbitos de decisión propios, o sea, no, yo no me siento sí. capacitado, además, o sea, yo intento hacer política desde el conocimiento del terreno, por decirlo de alguna manera, yo no me siento capacitado para decirle a, por ejemplo, ahora, y he estado en Andalucía hace no mucho, en una escuela o en la escuela de otoño de Adelante Andalucía, que me invitaron, y yo lo decía allí y lo digo aquí ahora. O sea, yo no me siento capacitado para deciros a vosotros, a los de Por Andalucía y a los de Podemos, os tenéis que sentar a una mesa y poneros de acuerdo. Y tenéis que hacerlo con estas premisas. Digo, otra Bueno, cosa es que me pueda gustar más o menos. Que me pueda Podemos, gustar más o Podemos, menos. Podemos es la mitad de por Andalucía de momento, ¿eh? En cualquier Bueno, caso, es que bien, aquí pero tenemos, bueno. aquí abajo tenemos un lío con los Ya, nombres que claro. bueno. Y tú puedes expresar un deseo. Y lo he dicho antes, ¿no? Al principio un poco de esta no de esta conversación, sino de este tema en la conversación. Eh, a mí me gustaría que exista una izquierda, a la izquierda del Partido Socialista en el Estado fuerte, que encontrara en Euskal Herria Bildu un aliado y nosotros, y viceversa, que Euskal Herria Bildu pudiera encontrar un aliado en una izquierda, pues a la izquierda del Partido Socialista fuerte. Pero eso no significa que yo vaya a decirles cómo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que organizar. Expreso un deseo, pero desde el respeto. De la manera que me puede parecer bien, malo, regular lo de Junts, pero manifiesto en primer lugar el respeto y que no soy yo quien tiene que decirles cómo tienen que tomar sus procesos deliberativos. Entonces, es lo que yo a veces he hecho en falta, muchas veces en, digamos, la progresía del Estado español, que se ponen como gato panza arriba cuando entienden que hay una intromisión a lo que es su espacio, pero que luego no ven intromisiones cuando las realizan en otros lugares, pues por ejemplo como Euskal Herria y sus debates, porque entienden, y este igual es el problema, entienden que están hablando de una parte de España. Y con respecto a la izquierda no nacionalista, ¿tú qué crees que es lo que está fallando por encima de todo? O más bien, si lo podemos hablar en positivo, ¿qué crees que es lo que le falta a Izquierda Unida y a Podemos para recuperar el espacio que llegaron a alcanzar y que bueno, ahora están a años luz de él, por desgracia, para la izquierda no nacionalista? ¿Cuál es la estrategia que tendrían que emprender? Es complicado dar en el clavo. Puedo apuntar algunas ideas, pero no sé si dan en el clavo. Yo creo que, o sea, yo creo que lo que no le puedes ofrecer a la ciudadanía es un proyecto electoral que suene a unión temporal de empresas. Es decir, no puedes estar mostrando las diferencias y casi buscando tu foco de confrontación principal con otras fuerzas de izquierda y un mes o 2 meses antes de las elecciones hacer unas listas conjuntas porque te das cuenta que si no os va mal a todos. Yo creo que eso no funciona, pero ni en el Estado español, ni entiendo que en otras latitudes, no sé, en Portugal y en otros lugares. Entiendo que eso no levanta ilusión, no genera eh, emoción y que si no genera ni ilusión ni emoción no mueve y no hace de cada persona un activo para ensanchar ese espacio electoral, de cada votante, digamos, un agente comercial, entre comillas, para ampliar esa base electoral. Esa es una. Otro elemento, yo creo que hace falta tener un propósito, una misión que ilusione. No puede ser solo la de
no puede pasar que la izquierda desaparezca, no puede ser que no estemos ante los debates grandes que se van a dar. No, tú tienes que tener una misión, tienes que decir, "Oye, no, mira, nacemos o convergemos o nos unimos para esto". Y eso es lo que hicimos en Euskal Herria Bildu. Y luego hay otra. Oscar, eso es muy anguita. Al final es el programa, programa, programa. Pues probablemente se me han pegado más cosas de las que yo pensaba, pero bueno, pero yo creo que en Euskal Herria Bildu, no sé si de manera premeditada y consciente o no, pero hicimos eso desde el minuto uno. También es verdad que teníamos otra. Durante mucho. Saco a Euskal Herria Bildu aquí a colación, no para hacer publi de siglas, sino porque muchas veces me lo han preguntado, ¿y cómo habéis hecho vosotros para hacerlo así bien y tal? Y claro, yo digo, bueno, pues señalaba estas dos cuestiones que he señalado ahora, el no ser una UTE, la de tener una misión que ilusione y que genere emoción y que haga que la gente se la crea, y una tercera, que esta es mejor no pasarla, que es venir de un tiempo de castigo muy importante, como el que una parte fundamental de la izquierda soberanista independentista, que era la izquierda abertzale, venía soportando a través de ilegalizaciones sostenidas durante casi una década, de persecución, cárcel, etcétera. Entonces, claro, ojalá no haya que tener esa para que se pueda dar las dos condiciones, pero yo creo que van más por ahí. Entonces, no lo sé, o sea, yo creo que sería deseable, pero sí que asisto un poco a los debates que se dan. Y bueno, veo que hay como una especie de pugna del juego de la silla. O sea, realmente aquí no hay una búsqueda de un escenario donde nuestras fuerzas sean más importantes que las del rival. Es decir, pues como aquello de pues Alejandro Magno, ¿no? En su batalla con el monarca persa, con Darío, pues voy a buscar un terreno en el que mi menor número me haga ser menos débil de lo que lo sería en un espacio abierto, tal. Bueno, pues llevados a política, bueno, pues igual no se trata tanto de eso solo, que es un poco parecido a lo que se está siempre, que de decir, joder, voy a generar un escenario donde mi posición de partida, aunque es más débil que otras, no me haga partir con tanta desventaja, para a partir de ahí generar un sentimiento que nos haga ser cada vez más fuertes. Yo todo eso no lo veo. Entonces, pero bueno, pero tampoco, como digo, tampoco conozco tanto el terreno. Y bueno, pues yo creo que ahí tienen experiencia, o sea, tienen oportunidades, ¿no? Porque ahora es Extremadura, pero luego parece que será Castilla-León y Andalucía, y yo creo que, bueno, no sé si están a tiempo o no, no lo sé, pero bueno, ahí podrían intentar ver qué se puede hacer. Nunca se sabe. Extremadura no es en Andalucía, por muy cercanos que estemos y nos parezcamos algo en el acento. En Extremadura se ha resuelto muy rápido. En Andalucía no sé yo qué es lo que va a pasar. La cosa no pinta bien, o a lo mejor sí pinta bien, porque a mí a veces se me antoja un poco idiota ese concepto del que la izquierda, a la izquierda del PSOE, tiene que estar unida porque sí. Y a lo mejor la cuestión es ¿para qué tiene que estar unida? Es decir, ¿cuál es el programa? Más que es que hay que unirse porque hay que unirse, ¿no? Sí, y otra cosa que a veces se olvida y que yo creo que fue una de las cosas que se olvidó, digamos, en los tiempos dorados de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, y es la necesidad de tener organización, tener estructura organizativa, presencia en todas las luchas, no abandonar la calle, tener estructuras de barrio, estructuras de pueblo, conexión con los movimientos sociales. Eso es lo que nosotros hemos intentado hacer siempre. Yo creo que esa es, igual la tenía que haber señalado antes, la clave del éxito. Si tú no tienes organización, si decides todo confiarlo a una especie de oráculos infalibles, puede que durante un tiempo te pueda ir razonablemente bien, porque de alguna manera los medios te quieran. Pero los medios necesitan levantar y tumbar mitos a cada vez una velocidad más vertiginosa. Que se lo digan a Rivera, ¿no? Aún huele a leche, todo es un bebito. O a Marcos de Tercio, o Tercio de Quintos, no sé cómo le llaman en las redes. Pero si tú no tienes organización, eres flor de un día. Yo me acuerdo cuando nació Euskal Herria Bildu y empezamos a hacer unos buenos resultados, luego tuvimos un momento más de valle y ahora llevamos un tiempo digamos, de una línea ascendente imparable hasta la fecha, que nos Bueno, decían, va, ascendente, pero vamos, ascendente. O sea, es que habéis pasado del sí, 17% en 2020 al 32% en el 24. O sea, sí, es que habéis sí. prácticamente duplicado. Claro, pues cuando estábamos en el 17, y entonces era una irrupción notable respecto a, por ejemplo, los números que pudo tener la izquierda abertzale, decían, bueno, esto es flor de un día, estos en el 15 estarán, y ahora pues han sacado el 17 y pues al 20 y algo en algún espacio, pero hasta ahí.
Y nosotros sabíamos que la clave estaba en la organización. Pero como lo sabe el movimiento obrero desde siempre, y por eso existen los sindicatos, como lo sabe el movimiento feminista desde hace mucho tiempo, y por eso se autoorganizan y se autodefienden y desarrollan sus propias agendas, como lo sabe los movimientos juveniles y como lo sabe pues prácticamente toda sociedad organizada, incluso como lo saben ahora los pensionistas, cuando después de haber visto, bueno, pues mejoradas sus condiciones desde aquel punto inicial del 0,25 de la famosa carta de Rajoy que les hizo salir a la calle hasta ahora, pues siguen siendo miles los que en Euskal Herria siguen llenando las calles para reclamar pues una pensión mínima equivalente al salario mínimo interprofesional, como mínimo, ¿no? Entonces, ¿eso qué es organización? Y eso es lo que yo creo que lo que hay que sembrar. Entiendo que no se siembra ahora y se recoge mañana, pero bueno, pues igual ahora los días no son los mejores, pero hay que ir sembrando organización, porque es la que te va a dar, digamos, un suelo que te permite equivocarte. Porque yo defiendo el derecho a equivocarse y yo defiendo el derecho a cometer errores, porque no hacerlo es negar tu propia existencia y ser un cínico, porque todos cometemos errores. Entonces la izquierda puede cometer errores, claro. Lo que yo defiendo es que tengamos siempre un suelo que nos haga aprender de nuestros errores para volver a levantarnos. Y tendrían que buscar ahora ese suelo, el que sea, para a partir de ahí empezar a levantarse. Pues sí, lo malo es que todavía puede haber más suelo que el que ya tenemos y si te hablo de Andalucía, bueno, mejor cambiar de tema, mejor Eso es cambiar como de una tema y serie, hablar. eso es como una serie muy famosa, ¿no? Que lo de ¿cómo era? En el edificio de tu fracaso, no, en el sótano de tu fracaso siempre hay un piso más o algo así que decían. Oye, esta tendría que haber sido la legislatura de la vivienda, y yo no sé si lo será en alguna realidad paralela o en la mente de algún político que cree que de verdad está haciendo cosas dentro del gobierno por fomentar el acceso a la vivienda, un derecho constitucional. Pero aquí estamos, y hace unas cuantas legislaturas con Zapatero, la medida estrella en materia de vivienda eran las Kelly Finders, una gilipollez que montó la ministra de turno con unas zapatillas en una campaña publicitaria que regalaban zapatillas deportivas para ayudarte a patearte la ciudad para encontrar vivienda a precio brutal. Pues ahora lo que acabamos de inaugurar es el teléfono de la esperanza para que la gente llame y le asesoren de manera, pues no sé, le asesoren para ayudarla a no cortarse las venas con el precio de los alquileres, porque no sé en qué consiste realmente el asesoramiento y si el gobierno ha medido que en realidad de alguna manera de todas las cosas que hay que hacer en materia de vivienda, igual la que menos falta hacía era usurpar la labor que desarrollamos las asociaciones de consumidores, que asesoramos a la gente en materia de vivienda, pero contándoles cuándo les están defraudando, cuándo se están saltando las leyes, cuándo y cómo tienen que batallar por sus derechos. Pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo desde tu perspectiva en materia de vivienda y qué se tendría que hacer de verdad en materia de vivienda? Porque lo que se está haciendo creo que compartirás conmigo que más allá de esa reforma tímida que se ha podido aplicar en la ley de vivienda, ley de arrendamientos urbanos, el problema que tenemos de que en las comunidades autónomas es donde se tiene que decidir la aplicación del tope al alquiler, pero ¿se podría hacer mucho más en materia de vivienda? Yo creo que has señalado en el repaso un poco que has hecho a la realidad que vivimos con el drama de la vivienda, porque yo creo que, por desgracia, hay que hablar así del drama de la vivienda o del drama del acceso a una vivienda para millones de personas. Has hecho un repaso bastante detallado de cuáles son las dificultades. Yo creo que el gobierno seguramente expresa una voluntad de hacer cosas, pero es muy cierto que hay una gran parte de las competencias, digamos, de las herramientas para poder hacer cosas que dependen de las comunidades autónomas. Y en las comunidades autónomas hay gente que ha decidido no hacer nada, que ha decidido que su territorio, el territorio que gobierna, sea una alfombra roja para Blackstone o para cualquier fondo, y así se lo expresan cuando hacen algún evento. Me estoy diciendo o estoy pensando en Isabel Díaz Ayuso, nuestra gran amiga, la gran amiga de Euskal Herria Bildu. Pero es verdad que las comunidades autónomas, desde esa capacidad de ejercicio que tienen, la mayoría de ellas, por no decir todas, han sido bastante renuentes a enfrentarse con un sector que es el sector de la construcción, que es un sector muy poderoso. Y hombre, tú no puedes dar un giro brusco en la política de vivienda, que tendría que ser un giro brusco, porque lo que se ha venido haciendo hasta ahora ha sido enriquecer a unos pocos y hacer de la vivienda un bien especulativo, en el que para legitimarla cada vez han querido hacer más partícipes a título lucrativo a más gente, incluso a esos pequeños rentistas, pero donde el negocio principal cae siempre en manos de los fondos de inversión, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es, como digo, es un cambio de paradigma casi.
y ahí necesitas el concurso de muchas fuerzas. Pero yo no creo que lo del teléfono sea una idea ni siquiera aproximadamente buena. O sea, yo creo que está muy mal asesorada la ministra, si alguien la ha convencido de que con eso, bueno, ya tenía el titular del día. Por lo que tú señalas, porque si de verdad cree que hay fraudes y cree que hay abusos con los inquilinos, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con asociaciones de consumidores y si quiere crear programas específicos de formación de gente que ayude y que vaya piso por piso y ciudad por ciudad y pueblo por pueblo ayudando a toda la gente que está sufriendo abusos de carácter inmobiliario. Y eso es más efectivo que un teléfono. Que haya un teléfono para que lo centralice, va perfecto, pero que exista todo eso. Pero como digo, yo creo que la cuestión de la vivienda tiene que ser prioritario, porque si no se va a llevar por delante a cualquier gobierno. Porque cada vez es más la gente que no puede acceder a una vivienda, cada vez es más la gente que entiende que la vivienda ha dejado de ser un horizonte posible para ellos y se va a convertir en una especie de pesadilla continua en sus vidas y tenemos que ser mucho más audaces. Pero como digo, más audaces en lo que tiene que ver con el desarrollo a extremo de la ley de vivienda, más audaces con la regulación de los pisos de temporada, más audaces con la regulación de los alquileres de temporada y con los alquileres turísticos. Tenemos que prohibir que se compre el patrimonio, porque en el fondo eso es patrimonio, por fondos extranjeros. Y luego tenemos que entender una cosa, que hay muchos bienes que se pueden reproducir, pero el suelo no. Tú tienes el suelo que tienes, y con el suelo que tienes, salvo que decías hacer como en Holanda, para ganar terreno al mar, y entonces ensanchar el Estado español no sé cuántos kilómetros más, el suelo que tienes es el que hay. Y la gente quiere vivir alrededor de determinados lugares y no quiere vivir por contra en otros lugares. Pues porque a la gente no le apetecerá hacer 280 kilómetros para ir a trabajar todos los días, le apetecerá tener un hospital cerca o un centro educativo no demasiado lejos. Luego, el suelo es finito, las necesidades van muy orientadas de la gente hacia aquellos lugares que te dan una cierta comodidad o garantía de vida y es ahí donde hay que actuar. Y eso no pasa por construir cada vez más viviendas, porque está demostrado que cuanto más se construye no necesariamente consigues bajar los precios. Estos días está saliendo en redes mucho el ejemplo de Zamora. En Zamora se ha construido mucho, hay 8.000 viviendas construidas y no entregadas, retenidas por los propietarios, porque saben que ahora mismo no encuentran, digamos, el precio de venta óptimo para, para aquello que han invertido o aquello que pensaban ganar. Por lo tanto, ahí se demuestra que el ejemplo de construyendo todo se arregla, no. Lo que tiene que ver es con una cultura de no vender tu nación o tu patria y tu suelo. Entonces, cuando tú construyes vivienda pública, sea en alquiler o en propiedad, pues a lo mejor, no a lo mejor, es que tú no puedes permitir que esa vivienda o que ese suelo en el que está radicada esa vivienda pase a ser privado nunca, porque se ha construido con un esfuerzo colectivo de todos y todas a través de la acción pública. Por eso tiene algún tipo de protección o catalogación de protección. Y yo creo que es muchísimo lo que se puede hacer. Lo que pasa que es muy complicado para muchos gobiernos que, pues eso, pues que entienden que la riqueza la generan los empresarios. Entonces, claro, pues enfadarte con empresarios que tienen que generar riqueza, que son los que tienen que construir las casas, pues hace difícil. Y esa gente es la que suele gobernar, ¿no? La riqueza la generamos los obreros, pero bueno, Claro, claro. Pero esa es la eterna pelea entre la izquierda y la derecha, claro. Pero totalmente, ellos creen que la riqueza la generan los empresarios. Entonces no te vas a enfadar con el empresario que tiene totalmente. que generar la riqueza. Oye, una cosa, ¿qué haría Bildu con las viviendas vacías? ¿Cuál es la medida? Nosotros, los ayuntamientos en los que gobernamos, que son la mayoría de la comunidad autónoma vasca, creo que somos la fuerza política que más ayuntamientos gobierna en la comunidad autónoma vasca y Navarra, entendidos de forma conjunta, lo que nosotros estamos planteando son cosas muy claras. O sea, por ejemplo, la ley de vivienda del 2015, que también apoyamos, que no apoyó el PNV, pero nosotros sí apoyamos, junto con el Partido Socialista, y que salió adelante, planteaba la posibilidad de expropiación de las viviendas vacías que pertenecen a bancos y a fondos de inversión. Si Pero las mantienen, expropiación de uso o expropiación de la propia propiedad. en principio, expropiación de uso. Empezando por las propiedades, es decir, empiezas, vamos con la advertencia, con el recargo del IBI, luego con un impuesto especial, y eso es lo que están haciendo nuestros ayuntamientos, que dicen, por ejemplo, en Azpeitia, creo que es, o Azcoitia, no recuerdo muy bien, en Azpeitia, el que dices, por cada metro cuadrado que tenga esa vivienda que tú decides mantener cerrada, pese a que yo me ofrezco para ser
entre comillas, tu agente inmobiliario que garantice que te la van a cuidar bien y que te van a pagar, es decir, pese a que yo hago eso y tú te niegas, pues has de saber que por cada metro cuadrado que tenga tu vivienda, yo te voy a recargar el IBI un 10 o un 20% año tras año. Hasta que no te sea rentable mantenerla cerrada. Eso a Pero cualquier vivienda. Eso a pero eso cualquier es la, vivienda cerrada. pero esa es la medida light. A la vivienda cerrada, incrementarle el IBI. Pero lo que es la expropiación No, de uso. no, pero Expropiación de uso. Ajá. aparte del recargo del IBI, le puedes hacer un recargo Sí, especial. Este sería otro sí. recargo especial. Es decir, yo te digo, pues venga, pues un 10% te voy a incrementar sobre lo que sería el IBI por cada metro cuadrado. Es decir, pues 20 Ujú, euros por metro cuadrado me vas a tener que pagar al año. Pues si tienes 50 metros, pues 1000 euros al año por tenerla cerrada. mm, Al siguiente mm. año serán 1100. Al siguiente año serán 1220, tal. Y vamos subiendo. Esa es la fácil, o sea, digo, la fácil, la más suave, porque no es la voluntad de Euskal Herria Bildu la de desposeer a nadie de nada que se haya podido ganar o que pueda tener, pero sí la de poner coto a un problema que hace que mucha gente se sienta desposeída de todo. Entonces decimos, vale, te vamos a dar todas las facilidades para que tu vivienda pueda servir para paliar una dificultad a la par que a ti te genere unos beneficios razonables, pero nos ayude a encontrar soluciones. Cuando estamos, esto con los particulares, cuando estamos hablando de los fondos buitre o de los bancos y tal, pues ahí abiertamente lo que les decimos es, si no pones tu vivienda vacía en alquiler a través de los programas que el gobierno vasco tiene y de los que dispone, o los ayuntamientos u otros lugares, vamos a proceder a expropiarte tu vivienda, primero en uso, y no descartamos que pueda ser en propiedad, tampoco. A través de un Y litigio de esa. expropiación, como el que sufre mucha gente, cuando le quieren ampliar una carretera y no sé qué, y le pagan una miseria. Por eso digo, claro, nosotros no te vamos a pagar el valor de uso de una vivienda en suelo urbano porque has tenido cerrada, porque no te ha interesado, porque pasamos primero por la expropiación de uso y también te dio igual, no pensarás que te voy a pagar 250.000 euros. Te voy a pagar como pagaría la expropiación de un terreno rural para ampliar un camino forestal. Lo siento mucho, porque te da oportunidades a que tú ganaras dinero, a que tú pudieras aumentar tus márgenes de beneficio, pero tú has querido buscar la especulación, no el beneficio. O sea, nosotros intentamos ir con medidas así. No, bueno, la expropiación de uso a grandes tenedores o a tenedores que sean entidades privadas, bancos, fondos buitres, es algo que Facua ha pedido a nivel de todo el Estado, se lo hemos trasladado a la ministra de Vivienda, lo que pasa es que igual la mujer estaba liada montando el teléfono y no le ha dado tiempo a estudiar esa propuesta, ahí coincidimos con vosotros. Nosotros también en Facua hemos planteado, por ejemplo, que un alquiler de una vivienda en el que el propietario, cuando finaliza el periodo de 5 o 7 años que marca la ley de arrendamientos urbanos, valora decirle al inquilino, oye, que como ya no estoy obligado a mantenerte, yo voy a meterle un incremento de 200 euros al mes. Si lo quieres bien, si no busco otro inquilino. Nosotros estamos planteando que eso esté prohibido. Es decir, que cuando tú ya tienes un precio para tu vivienda, con ese te quedas de por vida aplicándole subidas conforme al IPC, pero te tienes que aguantar con eso. Eso sería un cambio también importante en la ley de arrendamientos urbanos, que igualmente le hemos trasladado a la ministra de Vivienda y que parece que aún no le ha dado tiempo a valorar, al menos para que nos diga que no. ¿Tú cómo ves ese tipo de medidas? No, nosotros también abogamos por el alquiler permanente o indefinido. Es decir, no creemos que tengamos que someter a la gente a estos escenarios de pánico que suponen la renovación o no renovación del contrato de alquiler en un lugar en el que probablemente has anclado tu vida. Es decir, has tenido hijos, has hecho relaciones sociales y conexiones en ese barrio, en esa localidad, y donde te tengas que ver al drama, abocado al drama de me tengo que cambiar de lugar o de sitio porque no puedo pagar ese incremento que ahora me piden. Entonces nosotros apostamos directamente porque los contratos de alquiler puedan ser indefinidos, claro. Y además creemos, o sea, lo que hay que hacerle entender a la gente, a un fondo buitre o a un fondo de inversión no se lo vas a hacer entender. Pero a esa gente que tiene la vivienda heredada de los padres y que son X hermanos y que no tal, y que cada uno de ellos ha buscado la vida y tal, a esa gente hay que hacerle entender y decirle, si tenéis derecho a obtener un beneficio de esa vivienda y a no tenerla cerrada, porque me haces un favor no teniéndola cerrada y yo entiendo que puedes que tienes derecho a obtener un beneficio, pero el beneficio tiene que ser razonable, no usura. De la manera que entendemos que para determinados servicios que se prestan puede existir un beneficio, pero no entendemos que pueda existir una usura. El servicio del taxi tiene unas tarifas y todos entendemos que el taxista que mete ahí un montón de horas tiene que ganar dinero. Pero no entenderíamos que un taxista, no hablo de los Uber o de los VTCs tal, que un taxista dijera, no mira, como hoy llueve y hay menos taxis, hoy la carrera que te cuesta 32 te va a costar 180.
No podría. Y dices, pues lo mismo decimos con los pisos, ya, que el gobierno fije unas horquillas de precios razonables. Para eso están las zonas tensionadas y índices de referencia de precios que nos digan, oiga, mira, esto es lo razonable. Y ojalá consigamos ir bajándolo. Pero bueno, eso es lo razonable como margen también de beneficio para quien tiene una vivienda, sea particular o fondo, y lo quiera obtener un beneficio. Porque si no, es que vamos a ir a una lógica que se parece a más propia de Mad Max que de cualquier otra cosa, que es acaparar, acaparar, acaparar pisos para que a base de ladrillo sigamos amasando fortunas que no se va a gastar ni los nietos de los nietos de los nietos de el que está haciéndolo. Bueno, y además, más allá de todo lo mal que está regulado el mercado del alquiler, de la falta de límites, etcétera, y vamos acabando, pero hay una cosa que me gustaría ponerte de manifiesto y es el hecho de que en España el arrendador, el propietario, sea un particular, como tú me dices, ha heredado el piso o ha comprado para especular, para ser un rentista, o sea, un gran propietario, vende, o alquila, mejor dicho, alquila muy caro, pero luego, si incumple las obligaciones que le marca la ley, Ah, tiene claro. cero riesgo. Es decir, puede Sí, estar maltratando al inquilino, hacerlo vivir con humedades, no repararle el aire acondicionado, y al claro, único que se expone es a que el inquilino quizás lo lleve algún día a los tribunales para obligarle a pagar lo que ha costado todo eso. Es decir, no hay una infracción en la ley de consumo, en la ley de defensa de los consumidores, que plantee el arrendador que se salte sus obligaciones puede ser multado, que es de lo que se trataría a esa claro, gente que te cobra un ojo de la cara por el alquiler y te hace mal vivir encima, ¿no? ¿Tú cómo claro. ves esa necesidad de introducir cambios para que al arrendador, aunque sea un particular, no sea un empresario, se le pueda castigar con multas por maltratar a esos inquilinos? Es que yo creo que es necesario. Es que la gente tiene que entender que el mercado de la vivienda no puede ser un mercado ajeno a la intervención. No hay ningún espacio económico que sea ajeno a la intervención. Otra cosa es de qué tipo de intervención. Por tanto, se tiene que intervenir también en el mercado de la vivienda. Intervenir en el mercado de la vivienda pasa, por ejemplo, con que no nos encontremos con discursos tan absolutamente falsos como el de la inquiocupación, que está hablando de impagos, de morosidad. Y eso así ha Eso fue sido una, toda la vida. eso, eso fue una idea rara de Manu Tenorio que bautizó el término y bueno, eso de ocupación no es ocupación, es un inquilino que no paga, se le lleva a los tribunales y ahí la justicia tiene que ir Claro. rápido y punto, ¿no? O sea, que tuvo tanto tino con el término como con su carrera musical. Bueno, no me voy a Ya, meter con Manu porque me llevo bien con él. bueno, pues al final esto es cosa de gustos. Ya he señalado que los míos van por derroteros bien diferentes. Sí, Esto de sí. Operación Triunfo va por ahí. Me recuerda a mi guionista que Manu Tenorio no acuñó el término Manu Tenorio inquiocupación, sino que solo lo popularizó o ayudó a popularizarlo. Pero bueno, como digo, eh, tenemos que romper con determinados discursos falaces. El de la inquiocupación. No, mira, eso se llama morosidad. Y eso ha existido toda la vida. Y es verdad que puede haber inquilinos que no pagan o deciden no pagar a sus dueños. Pero para eso existen unos procedimientos. Pero es más, existen también garantías de poderes públicos. En Euskadi pueden decidir alquilar su casa a través del gobierno vasco o al gobierno vasco y que el gobierno vasco le dé las garantías, por ejemplo, para que no acudan impagos. ¿Qué pasa? Que vas a ganar menos dinero. Evidentemente, vas a sacar bastante menos que el mercado libre, pero también te quitas unas garantías. Es como si decides ir a comer Claro. a un sitio homologado y estandarizado y con calidad, o decides jugártela en una lonja con uno que te dice tal, o si decides comprar un género que alguien te dice que viene de la ría de Arousa y que la ha pescado el mismo fresquísimo y, pues bueno, pues no cumple estándares sanitarios, pues esto es igual. Entonces a la gente también hay que hacerle, hay pedagogía, decirle, vale, o sea, tú quieres jugar a que no haya reglas, porque así sacas más dinero. Pues chicos, si sacas más dinero tienes más riesgos. Pero puedes jugar en un mercado en el que hay ciertas reglas, te permite ganar menos dinero, pero te da garantías de que vas a seguir ganando dinero. Porque al final, si no, algún día alguien se dará cuenta de que esta locura de mantener un mercado sin reglas, pues se parece bastante al de las criptomonedas y todo este tipo de historias, que son bastante etéreos y que de repente alguien decida que esa burbuja se va a pinchar y alguno se va a comer los ladrillos. Vamos a hacer la pregunta de cierre. Es una pregunta muy rara que me preparan mis guionistas, pues un poquito vagos y es lo primero que se les ocurre. Ya hemos hablado de que los precios del alquiler son una locura. Si hablamos de los precios del alquiler de vivienda turística en ciertas zonas ya es disparate mayúsculo, pero con independencia de los precios, ¿con quién te irías con gusto? O si no tuvieras más remedio, porque es la única alternativa que tienes de las dos que te planteo, a compartir un piso una semanita, un piso turístico, ¿con Pedro Sánchez o con Yolanda Díaz? Bah.
Hombre, si es una semana, es que es difícil, ¿eh? Una Porque semana, al una final- semana solo. Pero un piso turístico. Sí, pasarte unas vacaciones en un pisito, ¿con cuál de Pero los es que dos? no ¿Con me, el presidente es o que con la no, vice? es que no me iría con ninguno de los dos. Yo sé separar el trabajo del ocio. No, seguramente sus planes y los míos no serían los mismos. No sé, pero bueno, que si yo compartirlo porque de repente estamos en un viaje no sé dónde y nos meten tal, tampoco me importaría ni con uno ni con otro. O sea, Y no con creo uno y con que otro. no van a cambiar mi manera de pensar por dormir con Pedro Sánchez, ni tampoco va a cambiarla por dormir con Yolanda Díaz. Bueno, no tienes que Bajo el dormir mismo con quien techo, quieras, aclaro. ¿eh? Bajo el Solo mismo compartir techo. pisito. Solo compartir Por eso, pisito y por- echar por eso, ratos de charla. Bueno, ahí no te decantas por ninguno, pero ¿con Aitor Esteban o con Maribel Vaquero? pues me pasaría un poco lo mismo. Sí, no te lo Yo, pasarías mejor con ninguno de los dos. Aquí te estoy hablando puramente de ocio, ¿eh? claro, pero es que de ocio yo creo que no somos muy parecidos. Tenemos en común que somos vascos. A partir de ahí, pues no creo que mi ocio y el suyo sea siquiera parecido. O sea, a Aitor le flipa todo el rollo de las tribus nativas americanas, que está bien, pero yo pues ahí no piloto demasiado. Y Maribel la conozco, aunque la conozco hace más tiempo y yo con ella coincidí en el Parlamento Vasco, es que conozco menos de ella en lo que es su calibre personal, ¿no? Y pues, a mí me sale muy difícil y me sale muy mal que parezca que no me mojo, pero pues yo qué sé, con cuál de los dos. Pues, si hay que ir, se va. Pero que tampoco estaría esperando, tachando días para que llegara el día, no sé. Y cambiando de tercio también, pero en esta movida del esquir a unos y a otros, igual de buenos los dos, si no tuvieras más remedio que conceder una entrevista a Iker Jiménez o a Pablo Motos, ¿a cuál de de los dos se la darías? Hostias, esa es más complicada. Porque son Pero, entrevistas espera, largas, además. sí. Va, pues yo igual por lo de reírme y tal, Iker Jiménez, porque me va a echar buenas risas. Más cómico Iker Jiménez que Pablo Motos, ¿no? Mucho más. El otro iba a estar más Pero, empeñado porque ya sé que Pablo Motos va a estar más empeñado en tener la silla a una altura que parezca que somos de la misma altura y estaría yo muy preocupado por el riesgo a que se cayera de la misma pero que sí, y tuviéramos un problema. esa silla no existe en el mercado contigo, Bueno, vamos. pero como yo lo he oído muchas veces, digo, hostia, pues no quiero yo que el hombre esté ahí todo tenso de a ver si me voy a caer en un gesto. Y con Iker Jiménez, pues bueno, pues me echaría buenas risas por los invitados esos que trae, que me parecen Fantasma, rarísimos. Sí, fantasma, nada, tal cual. lo de Y siempre. luego, pues porque me gustaría acordarme de alguna anécdota con él, de esas que él recuerda de cuando iba con la camiseta de la selección española a su colegio y le echaban de clase por llevarla, un profesor muy malo que tenía, aunque luego le escribiera al profesor por la red social y dijera, no era un colegio de curas, era una Icastola, dos, yo nunca te eché del colegio y tres, tú nunca llevaste la camiseta o algo así. Pero bueno, Y cuatro, tú no eres ni vasco. Ya es lo que no, le sí, faltó sí, decirle. sí, Sí, me eso acuerdo, sí es. sí, Eso sí. me acuerdo. Ya lo sé, pero me acuerdo de ese mensaje que fue alucinante. Oye, Oscar, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en el canal y espero que más adelante podamos seguir charlando. Igualmente, pasarlo Un bien. abrazo. Un abrazo. Adiós. Hey, 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 the truth Bueno, más o will menos hemos rise. respetado tu Fuck you with timing, ¿no? back and hunting Sí, trolls. ya ahora. Boom, boom, Sí, boom, Ahora the una reunión fastest de la cry. Junta de Ría Every y neighbor de is in edición. town. Pues muy bien. Pues te dejo, Rubén. Gracias. Te dejo Venga, aquí solo, te abandono. Así nos vemos.